Hola, bienvenidas a este nuevo video. Hoy les voy a enseñar a tejer este vestidito. Este vestidito está tejido con hilo cristal. El vestidito mide 23 centímetros. Está hecho como para un niñito de 30 centímetros. Y hoy les traigo el paso a paso. Para comenzar vamos a tejer 36 cadenas. Una vez teniendo las 36 cadenas, vamos a tejer medios puntos en toda la cadena, teniendo un total de 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a tejer 5 puntos altos, 2 cadenas, 8 puntos altos, 2 cadenas, 10 puntos altos, 2 cadenas, 8 puntos altos, 2 cadenas, 5 puntos altos. Y así nos tiene que terminar. Para la siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenas. Ahí vamos a volver a tejer un punto en cada punto. Puntos altos, van a ser 5 puntos altos, un punto en cada punto. Al llegar al espacio de 2 cadenas, ahí vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y así vamos a seguir tejiendo todos los puntos, así, toda la vuelta. En los espacios de 2 cadenas siempre va a ir 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Nos queda así. Para la siguiente vuelta vamos a girar el tejido y vamos a subir con 3 cadenas. En ese mismo punto vamos a tejer 3 puntos altos, teniendo en total 4 puntos altos. Vamos a dejar 2 espacios y en el tercer punto unimos. Ahí volvemos a tejer 3 cadenas, que va a ser nuestro primer punto alto. Tejemos 3 puntos altos más, en total 4 puntos tenemos que tener en ese mismo punto. Y lo mismo, vamos a saltar hasta el espacio y en el espacio unimos. Ahí vamos a tejer 2 cadenas y un punto alto. Ese va a ser nuestros primeros 2 puntos altos, que van a ser el aumento de cada vuelta. 2 cadenas y volvemos a tejer 2 puntos altos. Unimos en el primer punto alto y volvemos a subir con 3 cadenas. En ese mismo
tejemos 3 puntos altos más. Saltamos 2 puntos y en el tercero unimos. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta terminarla. Así nos tiene que terminar nuestra primera vuelta con este punto. Para la siguiente vuelta giramos tejido y vamos a deslizar hasta llegar a la vareta, de arriba. Una vez llegando aquí en este punto alto vamos a volver a tejer 3 cadenas y dentro de ese punto vamos a tejer 3 puntos altos. Teniendo en total 4 puntos altos. Vamos a unir en el siguiente punto, en este, y vamos a volver a hacer lo mismo. Así vamos a tejer toda esta vuelta, sin olvidar el espacio. En los espacios vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Terminamos la vuelta. No sé qué pasó, que se me borró esta parte, pero yo, aparte de tejer la segunda vuelta en la que nos quedamos, tejí otra más. Van a ser 3 vueltas con el mismo punto, y en la cuarta vuelta con este punto me tocó unir la manguita. ¿Qué vamos a hacer? Llegando al espacio, ya no vamos a hacer el espacio, ahí vamos a tejer los mismos 4 puntos altos que se han estado tejiendo normalmente en la vuelta, y vamos a unir hasta el siguiente espacio, y así vamos a obtener la manguita. Una vez teniendo esa vuelta ya con las manguitas unidas, vamos a tejer una última vuelta con ese punto. Y al llegar al final les explico. Cuando terminemos las 5 vueltas con este punto, vamos a subir con 3 cadenas y vamos a tejer la parte de la espalda. Vamos a subir hasta llegar al cuellito. 3 cadenas y unimos. Volvemos a tejer 3 cadenas y unimos. Volvemos a tejer 3 cadenas y unimos. Vamos a girar este tejido. En total nos tiene que quedar 12 cadenas. Giramos el tejido y vamos a tejer 12 puntos bajos hasta llegar nuevamente a la cintura. Al terminar los 12 puntos, vamos a deslizar hasta llegar al primer punto .
así hasta llegar al piquito. Ahí vamos a tejer 3 cadenas y vamos a unir en el siguiente. Tejemos 3 cadenas y unimos en el siguiente, y así nos vamos a ir hasta terminar toda esta vuelta para comenzar ya con nuestra faldita. Terminamos. Una vez llegando al final, ya tejiendo, terminando esta vuelta, vamos a volver a subir la parte de la espalda haciendo lo mismo que hicimos con el otro lado. Vamos a tejer 3 cadenas y unimos, 3 cadenas, volvemos a unir, 3 cadenitas, volvemos a unir, 3 cadenas, y unimos, y de regreso vamos a volver a tejer 12 puntos bajos. Ahí, si quieren, pueden dejar el espacio como para los botones. Pueden tejer alguna otra vuelta como para poner para poder pegar los botoncitos. Vamos a terminar toda esta vuelta. Al final vamos a tener 12 puntos bajos hasta llegar nuevamente a lo que es la cinturita. Y así se nos tiene que ver nuestro canesú. Vamos a comenzar la faldita. Vamos a tejer 3 cadenas. Vamos a tejer 4 porque vamos a ir separando con una cadenita. Y tejemos un punto alto, una cadenita, un punto alto, cadena, punto alto, y nos tiene que quedar así. Volvemos a tejer una cadena, un punto alto, cadena, un punto alto, cadena, punto alto, se nos tiene que quedar algo así. Vamos a seguir tejiendo puntos altos separados con una cadena. Dentro de las cadenitas que tejimos en la vuelta anterior, vamos a poner 2 puntos altos para que no se equivoquen. Al final nos tiene que salir 40 puntos altos en toda la vuelta.
Para nuestra siguiente vuelta vamos a deslizar nuestro hilo hasta en medio de estos dos puntos altos. Ahí vamos a subir con 3 cadenas y vamos a tejer 8 puntos altos. En total tenemos que tener 9 puntos altos. Una vez teniendo los 9 puntos altos, vamos a tejer 2 cadenas y vamos a saltarnos 2 puntos altos y unimos en el siguiente espacio de una cadena y tejemos 2 puntos altos. Tejemos 2 cadenas, volvemos a saltar 2 puntos y en el siguiente unimos. En el siguiente espacio, acuérdense del espacio, ahí volvemos a tejer 9 puntos altos. Nos tiene que quedar nueve puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente 9 puntos altos, y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Al llegar al final nos van a quedar 2 puntos altos. Giramos el tejido y vamos a subir 3 cadenas y tejemos un punto alto en el primer punto alto de los 9 puntos altos que tenemos, y ahí tejemos una cadena y volvemos a tejer un punto alto. En total debemos de tener 9 puntos altos separados por una cadena. Nos tiene que quedar así. Deben de ser 9 puntos altos. Tejemos tejemos 2 cadenas y en medio de nuestros 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Espero y se esté viendo un poco, ya que la luz de mi celular no es tan buena. Seguimos tejiendo. El siguiente abanico va a ser prácticamente lo mismo. Seguimos tejiendo toda la vuelta. En nuestra siguiente vuelta vamos a deslizar hasta en medio de nuestros 2 puntos y vamos a tejer 4
cadenitas y unimos en el siguiente, en medios de los dos puntos, 4 puntos y unimos en el espacio, digamos, de una cadenita. Ahí vamos a tejer 4 puntos altos y unimos. Van a ser arquitos de 4 cadenitas. En total debemos de tener 7 arquitos de 4 cadenas. Algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a tejer 2 cadenas y nos vamos hasta el siguiente espacio y ahí vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y unimos hasta el siguiente abanico aquí. Al terminar la vuelta nos tiene que quedar todos los abanicos con 7 arquitos. Vamos a girar y deslizamos en el primer arquito. Ahí vamos a subir con 4 cadenas y unimos en el siguiente arquito. 4 cadenas, unimos en el siguiente. 4 cadenas y unimos. En esta vuelta nos tienen que quedar 6 arquitos. En cada vuelta nos va a ir disminuyendo son 6 y tejemos 2 cadenas y en el espacio tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y unimos hasta el siguiente arquito y así tejemos toda la vuelta. En nuestra siguiente vuelta vamos a volver a deslizar hasta el primer aro y ahí vamos a volver a tejer 4 cadenitas y unimos en el siguiente arquito, 4 cadenas y en el siguiente y seguimos tejiendo 4 cadenas y unimos. En esta vuelta debemos de tener al final 5 arquitos, 5 y tejemos 2 cadenas y en el siguiente espacio vamos a tejer 2 puntos altos. Aquí vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Debemos de tener 3 aumentos. Tejemos 2 cadenas y unimos en el siguiente arquito y así tejemos toda la vuelta. En esta vuelta
vamos a unir. Si ustedes quieren seguir tejiéndolo ida y vuelta, les va a quedar abierto de la parte de atrás. En este caso yo voy a cerrarlo para que me quede como este. Entonces yo lo que hago simplemente es en el primer arquito donde tenemos que deslizar para llegar, para empezar nuestras 4 cadenas, ahí voy a unir con un medio punto y ahí voy a empezar a tejer las 4 cadenitas y voy a seguir uniendo en los arquitos 4 cadenitas y sigo uniendo. En esta vuelta nos deben de quedar 4 arquitos. Voy a tejer 2 cadenas y en este espacio voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, perdón, voy a tejer 2 cadenas y en el siguiente vuelvo a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, nos tiene que quedar algo así. Tejemos 2 cadenas y seguimos tejiendo así toda la vuelta. En esta vuelta donde unimos vamos a tejer 2 cadenas y unimos en el siguiente arquito y ahí vamos a tejer 4 cadenas y hacemos el primer arquito, 4 cadenas, el siguiente. En esta vuelta debemos de tener 3 arquitos, 1, 2, 3 arquitos y tejemos 2 cadenas y en el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y en el espacio de en medio vamos a tejer 2 cadenas, perdón, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, sin poner cadenas. Voy a volver a tejer en el siguiente espacio 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y debemos de tener al final 3 aumentos. Ahora voy a tejer 2 cadenas y sigo en los arquitos, dejo 3 arquitos y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. En esta vuelta, en la parte donde hicimos 2 cadenitas donde unimos ya el vestidito, ahí vamos a comenzar a tejer un aumento. Tejemos 2 cadenas y entre las 2 cadenas vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, así,
y tejemos 2 cadenas y unimos en el primer arito o arquito, como ahí debemos tener dos arquitos, dos. Vamos a tejer vamos a seguir tejiendo 2 cadenas y en los espacios vamos a tejer nuevamente 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, así hasta obtener los 3 aumentos. Y tejemos 2 cadenas y unimos al primer arquito de la siguiente piñita. Y así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. En esta vuelta vamos a volver a comenzar vamos a volver a hacer otra piñita. Para eso tenemos que tejer en este espacio aquí 2 puntos altos, aquí vamos a hacer un aumento, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, así nos tiene que quedar. Y en esta de aquí de en medio vamos a tejer 9 puntos altos. Ahí es donde va a comenzar una nueva piñita, digamos, porque son piñitas las que se están tejiendo. Así nos tiene que quedar. Vamos a tejer dentro del siguiente espacio, aquí, estas 2 cadenas, vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, así nos tiene que quedar. Y vamos a tejer 2 cadenas y unimos en el siguiente arquito. Volvemos a tejer 4 cadenitas y unimos. Aquí ya debemos de tener un solo arquito. Tejemos 2 cadenas y en el siguiente hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, sin hacer cadena. Vamos a irnos a la parte de medio aquí y aquí vamos a volver, y aquí vamos a volver a tejer los 9 puntos.
Y así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Nos tiene que quedar así, de esta forma. Aquí tejemos 9 puntos altos y al terminar estos 9 puntos altos sin cadena vamos a saltar al siguiente espacio y tejemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y así nos vamos a ir hasta terminar esta vuelta. En esta vuelta vamos a comenzar con 2 cadenas y en nuestro primer espacio de 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas vamos a tejer lo mismo, 2 puntos altos o varetas como le llamen, como ustedes lo conozcan. Y vamos a repetir lo que hicimos al principio de la piñita. Vamos a tejer un punto alto en cada punto de los 9 puntos que tenemos, separados con una cadena. Cadena, punto alto, cadena, punto alto, y así nos vamos a ir tejiendo hasta obtener esta vuelta. No hay que olvidar los espacios. Ahí siempre tiene que ir 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y aquí vamos a tejer, cuando lleguemos aquí, vamos a tejer 3 cadenas y unimos en el arquito que nos había quedado 3 cadenas y volvemos a tejer 2 puntos altos en el siguiente espacio. Así nos tiene que quedar 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y volvemos a tejer puntos altos, y nos tiene que quedar de esta forma. Volvemos a repetirlo toda la vuelta hasta terminar. Una vez terminando esta vuelta vamos a volver a comenzar con 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y en los espacios vamos a volver a comenzar con
nuestros arquitos de 4 cadenas. Tejemos 4 cadenas. En el siguiente 4 cadenas y en el siguiente, acuérdense que empezamos con 7 arquitos, después vamos disminuyendo. 7, empezamos con 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiene que quedar así. Vamos a tejer 2 cadenas y vamos a tejer los 2 puntos altos en el espacio, 2 cadenas, 2 puntos altos, y vamos a unir hasta el siguiente espacio, así, aquí, con 2 puntos altos sin hacer cadena de separación. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y volvemos a tejer nuestros arquitos, y así nos vamos a ir hasta terminar toda esta vuelta. Y en esta vuelta vamos a continuar tejiendo 2 cadenas, unimos 4 cadenas y unimos. En esta vuelta debemos de tener 6 arquitos de 4 cadenas. Así, 6 arquitos. Ahora vamos a seguir. Tejemos 2 cadenas y tejemos en el espacio los 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, así. En este espacio lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Terminamos esta vuelta y seguimos con otras 4 vueltas más. Igual vamos a ir disminuyendo las piñitas. En esta vuelta debemos de tener 6 aritos o arquitos y vamos a ir disminuyendo en la siguiente 5, 4, 3, 2, así. Debemos de tejer 4 vueltas más. Terminando esta, 4 vueltas en total, nos deben de quedar 6 vueltas de estos dos. A ver, les muestro. Así nos tiene que ir quedando.
son 6 vueltas, tejiendo lo mismo, pero va disminuyendo nuestra piñita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí. Y les digo cómo tejer la siguiente vuelta. Para que ya al final vamos a hacer solo 3 vueltas más. O 2, como largo que ustedes quieran. Una vez llegando al final, ya tejiendo nuestras 6 vueltas, vamos a continuar con 2 cadenas y vamos a tejer los 2 puntos altos, las 2 cadenas, los 2 puntos altos, y en este espacio vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y vamos a terminar al final con 3 aumentos. Así. 1, 2 y 3. Vamos a tejer 2 cadenas y unimos en el arquito 4 cadenas y unimos en el arquito. Así dejándonos un arquito. Y vamos a repetir toda la vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 3 cadenas y unimos en el arco, 3 cadenas, y vamos a seguir tejiendo en los espacios los 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, hasta llegar nuevamente al arquito para terminar ya nuestra piña. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. En esta vuelta vamos a unir de esta forma con 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así nos queda. Y vamos a continuar tejiendo toda la vuelta.
al final yo pierdo mi vuelta uniendo aquí, ahí corto hilo y cierro esta vuelta, y así terminamos nuestro vestido. En caso de que quieran seguir aumentando para el largo del vestido, en la penúltima vuelta, en esta parte ya deberían de haber tejido 9 puntos altos. Yo al final puse esta orilla sencillita en color rojo, así de esta forma. Y así terminé con este vestido. En la parte del cuello hice el punto cangrejo. En todo el cuellito. Y nos queda muy bonito. La verdad, este punto queda muy bonito. Adorna bonito la parte del cuello. Así llegamos al final de este vestidito. Este vestidito lo tejí en color blanco con azul. Coloqué unos moñitos en color plata. Quedó muy bonito. Y a este, en lugar de los moñitos, voy a colocar unas rositas que en el próximo video les enseño a tejerlas. Miren, las mangas tejí medios puntos, coloqué un listoncito verde y a este le coloqué un forrito, que es lo mismo que voy a hacer con este, y me quedó de esta forma. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Muchas gracias a esas personas que se han suscrito, y a las que no, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en un próximo video.